El video de hoy lo vamos a comenzar así. Buena gente, especialmente las damas. Bueno, no solamente las damas, los chicos también, buenas. Y hoy quiero comenzar la charla, porque sí, es una charla, preguntándoles algo. ¿Alguna vez han escuchado esa frase que dice que como es arriba es abajo? Me imagino que sí. Para mí, eso quiere decir que nosotros, estando aquí abajo, somos una micro representación de todo lo que está sucediendo allá arriba en el cielo. ¿Pero qué quiero decir con esto? A nivel macro, están sucediendo ciertas dinámicas y ciertos movimientos entre los astros. Y de alguna forma eso influye en nosotros. Entonces es como si fuera una reproducción holográfica. Entonces imagínense que este universo es un gran proyector que nos envía señales, o mejor dicho, nos envía energía. Y nosotros, como seres humanos aquí abajo, recibimos esa energía. Entonces, habiendo dicho eso, me gusta definir la astrología como el estudio de los astros en relación con los seres humanos aquí en la Tierra. Sin embargo, la astrología estudia más ampliamente muchas otras ramas, pero yo me voy a enfocar aquí en lo que en mi experiencia me ha ayudado a poder de alguna forma trabajar mi crecimiento personal. Estoy segura que en algún momento han escuchado diferentes teorías de cómo la luna influye en las mareas aquí en la Tierra, y eso es bastante similar a lo que ocurre con nosotros en relación a los planetas, incluida la luna, aunque la luna no es un planeta, pero hay cierta energía que influye en nuestras elecciones, en nuestras decisiones. Entonces, esa energía que está disponible, yo, que es aquí en donde entra mi libre albedrío, sabiendo que eso está disponible para mí, voy a decidir cuáles van a ser mis elecciones para que se dé A, para que se dé B o incluso para que se dé C. Es decir, la astrología no determina ninguna situación ni determina a nadie. La astrología es algo que está disponible allí y que yo con mi libre albedrío voy a decidir qué voy a hacer con eso. Entonces, también me gustaría aclarar que lo que comúnmente se conoce cuando alguien dice soy Leo o soy Virgo, es una pequeñita parte de lo que es la astrología. Y esto es conocido como horóscopos, que significa estudio de la hora. Ahora bien, la astrología es más ancestral que la propia religión. Tiene mucho más tiempo incluso que la propia religión. Y se remonta al principio de la era humana. Entonces, aquí no voy a indagar mucho porque si no nos vamos a aburrir. Y esa no es la idea. Sin embargo, hay algo que sí quiero aclarar porque es el enfoque principal de este video. Y es cuáles son los propósitos de la astrología. Para mí, obviamente. Y el propósito principal para mí es el autoconocimiento, indudable. Ese es lo más maravilloso, el regalo más grande que me ha dado la astrología. Y es que la astrología me permitió ver cosas de mí, situaciones que me suceden o que pasan por mí, que antes no me eran fácil de ver. Es decir, me permite ver de una forma más clara, más concisa y autodescubrirme en ese proceso. Y a partir de ese autodescubrimiento, pues suceden dos cosas. Hay como dos variables. Está el hecho de poder desarrollar mis potencialidades. Es decir, en ese proceso en donde yo me estoy autoconociendo, me doy cuenta que tengo ciertas potencialidades o talentos en las que me gustaría enfocarme. Entonces puedo poner un foco a eso que yo quiero. Pero al mismo tiempo también me da otra variable que sería el trabajo de debilidades o reconocer que tengo debilidades, porque como seres humanos buscamos la practicidad. No nos sirve de nada tener una conciencia de algo que creemos que implica una debilidad en nosotros y no trabajarla, porque eso no nos deja caminar, dar un paso hacia adelante. Entonces, cuando yo me sé como un ser humano
que tiene potencialidades y debilidades, y trabajo eso a través del autoconocimiento de una forma compasiva conmigo mismo, es eso lo que me va a llevar realmente al poder de alguna forma trascender mis situaciones y poder sentirme cada vez mejor conmigo misma. En un próximo video ya voy a empezar a hablar acerca de los elementos de los signos. Ya voy a empezar a meterme más de lleno en cuanto a la terminología de la astrología, pero con este video quería aclarar cierta información que me parece que es base importante para poder continuar. Les agradezco por haberse tomado estos minutos y haber compartido ese tiempo conmigo, y espero que esto les sea de alguna utilidad. Besos y nos vemos en un próximo video.